es un tiempo en el que usted tiene que hacer un análisis. Y platicando con mi esposa, me decía algo acerca del propósito. A veces pasan los años y no sabemos cuál es nuestro propósito. De hecho, mucha gente muere sin saber cuál es su propósito. Yo no pretendo decirle cuál es su propósito, porque cada quien tiene que descubrir su propósito. Parte de tu propósito en la vida es descubrir tu propósito. El problema es que nos pasamos la mayor parte del tiempo tratando de descubrir cuál es nuestro propósito. Y llegamos al final de los días sin saber cuál es nuestro propósito. Yo creo que el mayor problema es no saber qué es lo que venimos a hacer a este mundo. Y pensar que todo es casualidad, coincidencia, fortuidad, es decir, todo corresponde a la buena suerte. Qué mala suerte que nací donde nací. Qué buena suerte me hubiera tocado si hubiera nacido en casa de Slim o de Billy Gates, o sea, sería maravilloso. Qué mala suerte que soy pobre, qué buena suerte que hubieras nacido rico. O sea, y creemos que todo es fortuidad, creemos que todo es cosa del azar y de la buena suerte. Yo creo que existe el azar, creo que existe la probabilidad, creo que existen las estadísticas para que algo sea probable, para que algo no lo sea. Yo creo que existe eso, pero no creo que la vida de una persona esté determinada por la buena suerte, o por el azar, o por el destino. No es en el destino mítico que nos enseñan de que, ¿qué nos depara el destino? No sabemos, no. Yo creo que hay un destino divino. ¿Qué es un destino? Si tú llegas a la terminal de autobuses y le dices, deme un boleto, va a decir, ¿para dónde va? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es tu destino? Pues a donde tienes que llegar, ese es tu destino. Existe un destino como tal, a donde tú tienes que llegar. Pero no ese destino de que no sabes lo que te depara el destino, como si no supiera a ver qué te trae la buena suerte. No, eso no creo en eso. No sé si usted lo crea, pero yo no creo en eso. No creo que exista algo así como la buena suerte que determine el futuro de las personas. Yo creo que las personas tienen un destino. Yo creo que hay un lugar a donde tienen que llegar. Yo creo que hay un lugar al que se deben de proponer alcanzar ese lugar. Y no hablo de un lugar geográfico. No es decir, yo me quiero ir a vivir a Estados Unidos, o yo me quiero vivir a Canadá, o a Europa, o a Uruapan, Michoacán, no sé, donde le quiera ir. Está más cerquita Uruapan y más barato el viaje. Entonces, no es un destino geográfico, es un destino de vida. Y yo creo que hay una diferencia entre el destino que te propones y el destino que Dios diseñó para tu vida. Hay una gran diferencia. Y el problema con el ser humano es que cree que Dios está peleado con nuestros sueños y con nuestros anhelos. Muchos cristianos hacen un sacrificio de vida cuando se convierten a Cristo y dicen, ya renuncié a mis sueños y a mis anhelos y estoy sujeto a lo que Dios me diga. ¿Y sabe lo que Dios te dice? No tengo idea. Pero ya renuncié a todos mis sueños, a todos mis anhelos, a todas mis metas, a todos mis propósitos. Ya no quiero alcanzarlos. Porque ahora Dios ya quiere que deje de ser pescador y me quiere hacer pescador de hombres. Y nos ponemos muy bíblicos pensando en que el cambio de destino en la vida de Pedro es un cambio de destino en la vida de todos los cristianos. Como si Dios le diera vuelta a tu página para que tú no anheles, no sueñes, no desees cosas extraordinarias en tu vida. Y entonces muchos sacrifican sus propios sueños creyendo que al sacrificar sus sueños están haciendo la voluntad de Dios. Pero el problema es que ni siquiera conocen cuál es la voluntad de Dios. Y entonces pasan los años siendo cristianos, pasan los años y vives frustrado porque no tienes todo lo que quieres. O sea, tú no eres alguien que puede vivir comiendo frijoles todos los días y dices, es que yo me sacrifico comiendo frijoles todos los días, pero vives amargado porque no eres alguien que los aguante, tienes gases todos los días. Y no aguantas comer frijoles todos los días. Y entonces te enojas y te frustras con Dios porque lo único que te da es frijoles. Pero tú renunciaste a algo mejor, a una posibilidad económica, a un crecimiento donde a los frijoles le pudieras por lo menos echar el pasote para que no tengan gases. Pero la gente renuncia a sus sueños y cree que ese sacrificio es extraordinario para Dios y Dios los va a llevar a algo extraordinario. Porque dice, cómo ha sufrido, pobrecito, ya se cansó de comer frijoles, démosles algo extraordinario.
Cuando yo pienso en eso, me acuerdo mucho de mi suegro que por muchos años, él se hizo, no, muchos años no, ¿cuántos años fueron? ¿5 o 1? De comer frijoles. 5 años. Comiendo frijoles todos los días. Era su dieta, frijoles todos los días. Pero el propósito no era empobrecerse o hacerse el mártir. La razón de comer frijoles todos los días durante 5 años fue comprar un terreno, que es donde ahora tiene su casa. Y entonces mi suegro, cuando lo platica, dice: terminé harto de comer frijoles. Yo ya no quería comer frijoles nunca más en mi vida. Hoy los come tranquilamente. Pero en aquel momento, después de 5 años de solo comer frijoles, literal, hermano, solo comer frijoles, con tortilla, claro. Sí, pues no creo que te agarras frijoles. Sí, con tortilla. La razón de comer frijoles todos los días durante 5 años fue comprarse un terreno. Había una razón, había un propósito. ¿Sí me explico? Y muchos cristianos vienen a Cristo y dicen: no, renuncio a todo porque quiero ser humilde como el Señor. No confunden la humildad con la miseria de vida. Y Dios no quiere que seas miserable en tu vida. Yo no encuentro en ningún pasaje. Los únicos miserables de los que habla la Biblia son de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y yo no entiendo por qué un cristiano que decide seguir a Cristo, que decide hacer la voluntad del Señor, ¿por qué tiene que vivir miserablemente? No lo entiendo. Ahora, no le quiero hablar de un evangelio de la prosperidad, porque tampoco ese extremo es válido. Quiero hablar de lo que tiene sentido para tu vida y debe de tenerlo todos los días, y es vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Tener mínimamente lo necesario. Que aprendas a vivir con lo necesario. Si necesitas un carro para moverte, porque tienes que mover tus productos que vendes, porque ya te volviste empresario, necesitas un auto, el Señor te proveerá, pero tienes que hacerte un propósito de vida. Le decíamos a mis hijos este fin de semana, estábamos platicando con ellos y les decía: lo que quieran ser, pero asegúrate que de lo que estás haciendo sea la voluntad de Dios, porque si estás haciendo la voluntad de Dios, entonces Él proveerá para todo lo que necesitas. El problema es que queremos que Dios nos provea, pero nos provea para nuestros propios deseos. Por eso dice Santiago: cuando pides mal, porque pides para tus deseos, no pides para tu propósito. Entonces la diferencia en tu oración tiene que ser que ahora lo que ores y que ahora lo que pidas vaya hacia tu propósito. El problema es que no sabemos cuál es nuestro propósito. Y nos vamos a ir al panteón sin saber cuál es nuestro propósito. Entonces, como no se trata de que yo te diga en esta reunión cuál es tu propósito, porque no lo sé, yo estoy descubriendo el mío. Imagínense descubrir el de todos. Hermanos, hagan filas, vamos a ver si Dios nos revela cuál es tu propósito. Y en una de esas te digo: el Señor te destina a ser un gran chef, y dices: odio la cocina. No puedo probar todos los alimentos porque me da asco. Y yo te estoy mandando algo que no tienes que hacer. Entonces, no se trata de lo que yo te diga. Se trata de que tú descubras en tu relación con Dios cuál es tu propósito. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Eso sí se lo voy a decir. ¿Qué debemos hacer para descubrir nuestro propósito? Eso es lo que pretendo hoy compartir con ustedes, de manera que al terminar, por lo menos cuando termine este año, ya tengas una idea más clara para dónde vas. Si logras encontrar tu propósito antes de que termine el año, aquí ya puede pasar. Si logras descubrir tu propósito antes de que termine el año, hermano, será maravilloso. Imagínate que termine el año y tú ya sabes para dónde vas y dices: ¿qué hace? El próximo año no pierdo mi tiempo. El próximo año ya sé para dónde voy a empezar el día 1 de enero, ya voy a saber qué es lo que tengo que estar haciendo, ya sé cómo voy a invertir mi dinero, en qué me lo voy a gastar, cómo voy a trabajar, dónde está el lugar que voy a ir a trabajar. Si tu dices: voy a vender pepitas porque ahí me voy a hacer rico, el Señor me reveló el secreto de la pepita para que quede en el salado justo, sin que escalde la lengua. ¿A vos no te pasa que comes pepitas y te escalda la lengua? Sí. Ya tengo la receta, pastor. Bueno, para el próximo año ya debes de saber cuál es la esquina en la que vas a estar vendiendo. Porque ni siquiera es en cualquier esquina. Nosotros intentamos poner negocios, híjole, vendimos tamales, pusimos una juguetería y regalos.
Yo estaba bien contento porque armamos, pusimos anaqueles con cristales y todo bien bonito, decorado, todo padrísimo. Ni las moscas se paraban en el bendito negocio. Y ahí pusimos nuestro negocio. Luego mi esposa hace unos tamales muy ricos. No es por presumirles, pero le quedan muy ricos. Y entonces decía mi esposa, ¿y si vendemos tamales? Yo dije, va, tú los haces, yo los vendo. Y mi esposa hacía los tamales y yo los vendía. Salíamos a vender tamales. Pues no funcionó. Y estaban ricos los tamales. No le crea que no pegó porque eran mal sabor. No, están muy ricos. Un día le invitamos. No le prometo nada porque la verdad no hacemos muy seguido. Y yo prefiero que no los haga mi esposa. Pero intentamos vender tamales. Luego pusimos un negocio de hamburguesas. No le presumo, pero también yo preparaba las hamburguesas y me quedaban muy ricas. Y ya estábamos aclientándonos, ya llevábamos como medio año vendiendo. Y ya nos habíamos aclientado, ya la gente tocaba, pues se me hacía tarde y no había abierto porque lo hacíamos en la cochera de la casa donde estábamos rentando. Y se nos hacía tarde y ya a las 6 ya estaba, no va a salir. Sí, pero más al ratito. Bueno, pero sí va a ser, sí vamos a hacer. Ya nos buscaban, hermano. Pues nomás no pegó. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué somos malos para los negocios o qué? No, porque no se trata de vender cualquier cosa. Abre un negocio de abarrotes y a la semana ya abrió el vecino. Sale la señora a vender quesadillas y al mes ya está la otra señora, la otra vecina vendiendo quesadillas. Intentamos todo. Intentamos cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cuál es nuestro propósito. Y yo descubrí que lo mío no es vender hamburguesas. Eso no es lo mío. Me quedan, las hacemos en la casa, las preparamos y nos quedan bien ricas. Y creo que alguna vez invitamos a la iglesia a comer hamburguesas a la casa. Hace algunos años, algunos de ustedes todavía no llegaban. Todavía no estaban con nosotros, pero en la casa ya hicimos, le tocó a la hermana, le tocó a Ley, hicimos hamburguesas en la casa y invitamos a comer a la iglesia, a todos los invitamos. ¿Tamales? También tamales ya los invitamos a comer, creo que sí. Sí, también ya les invitamos a comer tamales. A los que estaban, hermano, venga, para que no se la pierda. Un día me dan ganas, me alcanza el dinero, lo invito a comer y usted no va a estar, ni se va a enterar. Y hemos descubierto que hay cosas que no tenemos que hacer. Insisto, no es que yo sea malo para los negocios. De hecho, yo he aconsejado a algunos hermanos que han empezado negocios y les ha funcionado los consejos que les doy. Y cuando les funciona, digo, ¿y por qué a mí no? Porque lo mío no es esa área. Entonces, en los últimos años, en algo que me he ocupado, incluso he orado por negocios y se han levantado. Invítenme a orar por su negocio para que funcione más su negocio. No digo para que se vuelva rico. Ese es un asunto entre usted y Dios. No depende de mí. Depende de su relación con Dios. Porque dice, la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ello. No dice la bendición del pastor es la que enriquece al hombre. La bendición del profeta es la que enriquece al hombre. La bendición del ungido del Señor es la que enriquece. Es la bendición de Jehová. Es tu relación con Dios y tu manera de administrar lo que Dios te da y cómo involucras a Dios en lo que Dios te da, que eso hace prosperar tus finanzas. Entonces, no espere que yo vaya y bendiga su negocio para que se vuelva millonario. No. Yo lo voy a bendecir para que le vaya bien. Pero si usted quiere que le vaya bien en sus finanzas, tiene que involucrar a Dios. Bueno, eso es para otro tema de este año. Anótelo por ahí para que me acuerde que le tengo que hablar de eso. Isaías 45, porque luego se me va el tiempo y los hago venir a las 3 de la tarde. Que ya vi que esa es la estrategia para que vengan a las 3. Isaías 45, versículos 14 al 20. Dice la palabra del Señor. Me voy a ir un poquito rápido en los textos bíblicos. El mismo consejo de siempre: si no encuentra el texto, no se entretenga en la Biblia, ponga atención a lo que le tengo que decir y ya después lo busca con calma.
Solamente le doy la cita para que sepa que está en la Biblia, no para que se entretenga buscando. Isaías 45, versículo 14 al 20, dice: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Versículo 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dice: no hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra no dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que habló justicia, que anunció rectitud. Reunidos y venid, y juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a su Dios, gracias, es que se me perdí aquí, a un Dios que nos salva. Dice, entre todo lo que dice Dios hay una bendición para Israel. Vale la pena que lo revisemos después, pero hay algo que lo que me quiero centrar, que Dios es Dios y que los pueblos lo van a reconocer. Hoy en día muchos tienen la duda de que si Dios es verdad Dios, que si en verdad existe Dios, y yo he caído a la conclusión que tratar de demostrar la existencia de Dios es como tratar de convencer a alguien de algo que no quiere creer. Entonces he dejado de hacer ese trabajo, porque por muchos años lo hice, tratando de convencer a la gente que no creía en Dios y que me decía: a ver, demuéstrame que Dios existe. Yo dejé de hacer esa labor, de convencer al mundo y hacer demostraciones de la existencia de Dios. Así es que dejé de hacer lo hice a un lado, y entonces me ocupé de una cosa, de creer en Dios. Eso es lo que me ocupé. Decidí creer en Dios y yo dije: bueno, Señor, si yo creo en ti, la mejor evidencia que puede haber de que tú existes es el cambio que pueda suceder en mi vida. Es la evidencia real en mi existencia de que tú eres real, de que tú existes. Por lo tanto, no trato de convencerlo a usted de que Dios existe. Es algo que usted tendrá que decidir. Si usted decide que creer en un Dios que existe, que es real, sí. Si usted decide creer en un Dios que es real, usted podrá experimentar. Gracias. Ay, gracias, qué amable. Ay, tiene harto tequila esta. No es cierto, no tiene. No se queda nada, pásela, pastor. Nada, no tiene. Y entonces, esa insistencia de muchos de querer experimentar o de querer demostrar la existencia o la no existencia de Dios, se pierde mucho tiempo en ello. Porque nunca vas a convencer a aquel que no quiere creer. O sea, si alguien dice no creo, pues tratar de convencerlo es perder el tiempo en tratar de convencerlo. Entonces lo que yo decidí esa fue mi decisión personal. Decidí creer en un Dios que es real, un Dios que existe, y el cambio y la transformación que Él haga en mi vida será la evidencia de su existencia. Ese es mi trabajo, eso es lo que he buscado, eso es lo que he querido encontrar y hacer y lograr en mi vida.
Dijera el apóstol Pablo, no pretendo ser ya perfecto y haberlo ya alcanzado. Entiendo que estoy en un proceso de cambio y transformación donde descubro cada día lo que está mal para corregirlo y entender y hacerlo bien. Sin embargo, me encuentro en este texto que dice el Señor que Él creó la tierra y no la creó en vano, sino que la creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito para el cual creó la tierra? Ser habitada. Ese es el propósito por el cual Dios creó la tierra. Y yo pensaba y dije, bueno, si la creación misma tiene propósito, nosotros los seres humanos, que somos la corona de la creación, ¿no tendremos propósito? Si la creación misma tiene un propósito, ¿nosotros no tendremos un propósito? Por supuesto que sí. Y entonces el problema es que no sabemos cuál es nuestro propósito. Yo me acuerdo hace muchos años, yo oía a los padres de familia de mis compañeros de la secundaria y preparatoria. La gran mayoría de mis compañeros tenían padres de familia profesionistas, maestros, ingenieros, empresarios, la gran mayoría de ellos. Y la mayoría de estos padres le decían a sus hijos, estudia para que te gradúes, tengas un trabajo y tengas un salario, y después te alcance para pagar tus cuentas, para cubrir tus gastos. ¿Cuál es la idea que se le estaba metiendo a esa generación? Al menos a mis compañeros y a mí. La idea era que la única forma de salir adelante en la vida era tener estudios, un buen trabajo que te permitiera pagar tus cuentas. Ese es el propósito que nos sembraron en la cabeza. Y entonces la gran mayoría de mis compañeros y yo teníamos metido en la cabeza que la única forma de salir adelante era teniendo estudios y un buen trabajo. Que no íbamos a tener un buen trabajo si no teníamos estudios. Que el secreto para tener un buen trabajo era estudiar. Incluso cuando me casé con mi esposa, mi papá insistía en el tema. Estábamos recién casados, mi papá decía, ¿por qué no estudias? ¿Qué le vas a dar a tu esposa? ¿Qué le vas a dar a tus hijos? Y entonces esa es la idea que se nos metió. Y muchos no logramos tener ese nivel de estudios. Durante algún tiempo, se lo digo de manera personal, durante algún tiempo yo pensé y creí que no iba a poderle dar a mi familia lo mínimamente necesario, porque no tenía estudios, de licenciatura estoy hablando. Entonces por mucho tiempo me sentí frustrado. De hecho intenté muchas veces entrar a la UNAM, presenté mi examen para la UNAM muchas veces. De hecho le platiqué hace poquito, renuncié a la universidad en línea para cumplir mi propósito. Yo tengo estudios de licenciatura y una maestría por ahí, pero no es en el ámbito en que trabajo. Entonces yo dije, voy a estudiar algo que me dé en el ámbito que trabajo para superarme, para que me dé un mejor salario, y pensé que ese era mi propósito, porque todavía lo traía registrado en mi cabeza como un propósito de vida. Estudiar, tengas un buen trabajo y tengas el dinero suficiente para pagar tus necesidades más básicas. Y entonces aquellos que no estudiaban, estaban destinados a ser pobres, a ser la clase pobre. Esa era la idea. Después surgió algo que fue diferente: el empresario, el emprendedor. Y de hace unos años para acá se empezó a generar una idea de que el éxito financiero estaba en aquellos que emprendían. De hecho todavía hay un remanente con esa idea de que siguen pensando que emprender es la forma para alcanzar el éxito. Pero hace poquitos años, le estoy hablando de esa idea de emprender, no es de ahorita, hermano, es una idea que viene desde hace 25 años atrás, 26 años atrás, 30 años quizás, donde eran nuevos empresarios, gente emprendedora, a poner un negocio, algunos todavía ni habían nacido, y ya estaba la idea de que había que ser emprendedor, había que ser empresario.
Todavía queda esa idea, un poquito menos que antes, pero todavía existe ahí, la idea de que se puede tener éxito a través de emprender. Pero últimamente, en los últimos 10 años, hay otra idea de tener éxito. ¿Cuál es la idea de tener éxito? ¿Perdón? No. ¿Cuál es la idea para tener éxito? Ay, los chavos sí saben. ¿Estar bien con Dios? No. Ojalá fuera esa idea. Ahí está bien. ¿Cuál es? Las redes sociales. Ser youtuber, ser gamer, ser influencer, ser la tecnología es lo de ahora. Y entonces dicen, no, es que fulano es millonario. Le pagan millones por hacer el ridículo en YouTube. No, el otro es millonario porque se volvió millonario porque es gamer y la empresa le paga millones por ser gamer y entonces gana millones por... Y ese es un nuevo concepto. Yo no dudo, ni digo que no sea posible. Lo que yo digo es que no todos, en su propósito de vida, es ser youtubers, o gamers, o influencers. Ellos encontraron una beta que les ha dado la posibilidad de tener esas ganancias y esos ingresos. Pero así como tan rápido han subido muchos de ellos, así de rápido como subieron, muchos han caído. Y se tienen que innovar, y se tienen que estar renovando, y se tienen que estar cambiando. Y yo les decía a mis hijos, cuando dejas de ser famoso por lo simple, te tienes que hacer famoso por lo ridículo. Y muchos de ellos terminan siendo famosos por ser ridículos. Ya no por ser verdaderos, por ser genuinos, por ser auténticos. Ahora tienen que ser ridículos para mantener ese ingreso, porque ahora no tienen de dónde mantenerse. ¿Sí me está escuchando? Ahora, ninguna de las cosas que he mostrado en este momento, como estudiar para tener una buena profesión que te dé un buen salario, o ser emprendedor, o ser influencer en las redes sociales, ser un gamer, ser un youtuber, lo que sea, ninguna de esas cosas está mal. El problema es que queremos hacer algo. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi generación, hay compañeros que sí estudiaron la ingeniería, que terminaron la ingeniería, que estudiaron con honores la ingeniería, y ahorita tienen un puesto de tacos que le da mucho más que su carrera profesional. Y uno dice, ¡ay, qué mal! Tanto estudio para terminar de taquero. No, el problema no es que estudió. El problema es que empezó tarde su propósito. Porque no es malo ser taquero. ¿O sí es malo? No. Conocí a un bicitaxista, bueno, ahora mototaxista, porque ya trae mototaxi ahora, pero en el principio traía un bicitaxi. Lo conozco, es cristiano, por cierto, el hermano. Y lo conozco y lo saludaba. De hecho, él me llevaba a veces con mis hijos al trabajo, a la escuela de ellos. Y platicando con él, un día me dice, es que ya no sé si quiero ser bicitaxista. Digo, ¿por qué? Es que ya me cansé, ya no puedo pedalear, ya me cuesta trabajo. Le digo, ¿por qué no te compras otro bicitaxi? Y lo rentas. No vas a ganar lo mismo que tú ganas siendo tú el que lo trabaja, pero te vas a ganar un dinerito más. Pues lo hizo. Y de repente salieron los mototaxis. Y lo que hizo fue ponerle en moto a sus 2 bicitaxis. Ahorita el hermano tiene 6 mototaxis. Y él trabaja el que quiere. Cuando quiere y a la hora que quiere. Y las veces que quiere. Pero de todo recibe renta. Y cuando me dice, pastor, gracias. Yo, pues viajes gratis al menos, ¿no? Y es malo que sea bicitaxista o que haya sido bicitaxista, no. Pero encontró un camino. Y ahora vive de sus rentas. Hermano, el problema no es lo que estás haciendo, porque no es vergonzoso lo que haces. Bueno, siempre y cuando sea honesto. Y no comprometa tu integridad. Yo le decía a mis hijos, ayer que estaban platicando, decía, el problema no es lo que hagas, el problema es cuando tu integridad se compromete. Cuando tus valores se comprometen. Cuando pones
a Dios en segundo o tercer lugar y no permites que Dios se involucre en tu vida. Tu vida tiene un propósito. ¿Sí está conmigo? Perdone usted. Creer que nuestra vida no tiene sentido. Mucha gente se desespera porque dice, ay, la vida es corta. Incluso hay quienes nos aconsejan, la vida es una, disfrútala. Haz con tu vida lo que se te dé la gana. Disfruta el momento, disfruta lo que pasa. El problema es que se va la vida muy rápido. Les decía al principio, ya estamos en el 2020. La vida se va muy rápido. Bueno, no es que el tiempo avance más rápido, pero el tiempo no se detiene. Nosotros nos podemos sentar a descansar y no hacer nada, pero el tiempo sigue avanzando. O sea, tú te puedes levantar hoy y decir, no hago nada, y tienes un reguero en la casa. Dices, hoy no voy a hacer nada, estoy tan cansado que quiero descansar. Y te sientas. Está bien. Aprovecha tu tiempo y descansa. Pero después no te quejes cuando tengas que recoger todo el reguero. Ay, es que ya se me fue el día y no hice nada. Ya te sentaste a descansar, ni modo. Pero lo que tienes que saber es que el tiempo no se va a detener. Y la Biblia nos dice que nosotros somos como la niebla. ¿Han visto la niebla? Amanece y está la niebla, y al mediodía o antes del mediodía ya no hay nada. ¿Y qué pasa con la niebla? Así la vida del hombre. Dice Santiago, lea conmigo, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Estoy en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Ahora el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida? Neblina. Hoy estamos, mañana quién sabe. Versículos 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Problema con el ser humano es que ha menospreciado tanto su vida que no quiere darle sentido a su vida. Es decir, ay, ¿para qué me preocupo? Ay, ¿para qué me afano? A lo mejor me muero mañana. ¿Para qué me preocupo tanto? A lo mejor me muero. Y otros más se obsesionan tanto que dicen, yo tengo que hacer esto antes de morir. Y algunos con mayor soberbia dicen, yo no me voy a morir. Las tres actitudes son equivocadas. El apóstol Santiago nos enseña y nos dice que deberíamos de considerar nuestras vidas de mejor manera para darle sentido y alcanzar nuestro propósito. No lo dicen esas palabras, pero le explico por qué lo entiendo así. En el versículo 13, el problema con el ser humano es que cree que lo que quiere hacer, eso es su propósito. Y no necesariamente lo que quieres hacer es tu propósito. Puedes hoy tener el deseo de ser alguien, no sé si les pasó siendo pequeños, de que quiero ser médico, luego quiero ser bombero, luego quiero ser policía, no, yo quiero ser maestro. Y cada uno, conforme iba jugando, o conforme iba creciendo, o conforme la imagen que iba adquiriendo de la vida, porque hay personas que definen lo que tú quieres ser cuando te encuentras con ellos. Si te toca un buen maestro en la escuela, un maestro que te impacta, que te impresiona, que te gusta la manera de ser maestro, dices, yo quiero ser maestro.
Pero si todo el nivel primaria y secundaria te tocan los peores maestros del mundo, tú vas a odiar la posibilidad de ser maestro, aunque ese sea tu propósito. Entonces, no, yo no quiero ser maestro, odio estar frente a grupo, odio estar ahí con mis compañeros, odio esto, odio lo otro. Pero no es que odies el ser maestro, tienes una impresión de que el maestro es de una manera. Porque esa es la imagen que tuviste a lo largo de tu formación académica, que crees que eso está mal, que es malo ser maestro. Mi papá me decía, alguna vez se lo he dicho, mi papá me decía, sé lo que quiere hacer. Si quieres ser barrendero, sé barrendero. Si quieres ser ingeniero, sé ingeniero. Sé lo que tú quieras ser, pero cuando lo llegues a hacer, lo que tú quieras hacer, sé el mejor en lo que haces. Si eres barrendero, sé el mejor de los barrenderos. Si eres... a ver si con eso se me quitan los tosijosos, dice, ya, para que hable bien. Gracias, hermano, de verdad, Dios les bendiga. Perdón, pero estaba muy fría la coca de ayer y... Entonces, lo que tú hayas visto, gracias hermano, gracias. Lo que tú hayas visto puede impresionarte para definirte hacia dónde vas, o puede impresionarte para que no seas incluso aquello que estás llamado a hacer. Pero el ser humano cree que lo que quiere hacer es su propósito, pero lo que quieres hacer no necesariamente es tu propósito. Dice en el versículo 13 de Santiago, capítulo 3, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El problema no es lo que deseas hacer, tus sueños, tus anhelos, tus planes, tus sentimientos, porque incluso muchos piensan que Dios está peleado con tus sueños, o con tus anhelos, o con tus metas. Pero la Biblia enseña que no. La Biblia enseña que incluso Dios quiere concederte los deseos de tu corazón. Dios quiere darte lo que tú anhelas. Dios no está peleado con tus sueños. El problema es que nosotros queremos nuestros sueños sin considerar a Dios. Ese es el problema. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer porque a mí se me da la gana hacerlo, porque eso es lo que deseo, sin importar lo que Dios piense respecto a ello. Sin importar lo que Dios hable respecto a mi vida, respecto al diseño que hizo sobre mí. No me importa lo que Dios piense, no me importa lo que Dios diga, yo quiero lo que yo quiero. Y entonces cuando yo quiero lo que yo quiero y hago un lado a Dios, entonces me enfrento con una situación donde yo tengo que rascar con mis propias uñas el lograrlo. Y no digo que no lo vayas a lograr. No digo eso. A Confucio, uno de los más grandes filósofos chinos, quien en su meditación y en su filosofía buscaba la excelencia de la conducta humana, incluso hoy en día usamos frases de Confucio como aquella que dice, si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña, otras más que usamos, que nos parecen, ay, qué bonita frase, qué bonita reflexión, ay, qué bonito mensaje, porque Confucio se puso a meditar respecto a su conducta como ser humano, no observaba, no criticaba la conducta de los demás, él se observaba a sí mismo, y observaba sus sentimientos, observaba sus sueños, sus deseos, y al observarse a sí mismo, se daba cuenta que él podía ser una mejor persona cada día. Ese era su propósito de vida, mejorar su condición de vida y compartir el aprendizaje que le había llevado o que le había permitido llegar a ese camino. Incluso uno de sus propósitos en toda su filosofía era poder lograr su felicidad. Eso es lo que buscaba. Y entonces uno de sus seguidores, porque no crea que Confucio se sentaba a escribir todo lo que pensaba, sino tenía seguidores y ellos escribían las frases que le salían de la boca a Confucio o en las reflexiones que él tenía,
ellos escribían, y uno de esos seguidores le pregunta, cuando ya estaba a punto de morir, le pregunta: maestro, por favor enséñanos el camino a la felicidad. Y entonces Confucio le contesta, ya en sus últimos días de vida, le dice: hasta ahorita no lo he encontrado. Si alguno lo sabe, por favor que me lo diga antes de morir. A pesar de todo el esfuerzo que hizo por encontrar el camino correcto en su vida, resulta que al final de sus días se da cuenta que no lo había conseguido. Tú puedes desear lo mejor para tu vida. Puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes ser como tú quieras ser y desear de tu vida para lo que tú quieras. Incluso puedes sacar a Dios de tu vida y decir: a mí no me interesa Dios, yo quiero vivir lo que yo quiero ser como yo quiero, así soy y qué, y me vale todo lo que Dios diga. Pero al final de tus días te vas a encontrar con el hueco o el vacío que ninguna cosa en la vida pudo llenar. Porque ese hueco, ese vacío en tu vida tiene la forma exclusiva de Dios. Y el único que podía llenar ese espacio y el único que podía llenar ese hueco es Dios. Entonces puedes llenarlo con dinero, con éxito, con fama, con fortuna, con estudios, con logros, con metas, con vida, con deseos carnales, con deseos de lo que tú quieras, pero al final de tus días te darás cuenta que hubo un vacío que no pudiste llenar porque ese vacío te impidió ser completamente feliz, porque no lo pudiste llenar con nada, porque lo único que llenaba ese vacío era Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces lo que dice Santiago, hay quienes dicen: vamos, hagamos, compremos, y hoy, mañana iremos y traficaremos y venderemos y compraremos y nos vamos a hacer ricos. Y dice Santiago, están olvidándose algo que es muy importante: lo que ustedes desean no necesariamente es tu propósito. Le leo. En el Salmo capítulo 20, versículo del 1 al 6, dice lo siguiente: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo. Ojo aquí, el versículo 4 dice, es Salmos 20, ahora versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Te dé qué? Conforme al deseo de tu corazón. ¿En qué momento Dios se pelearía con el deseo de tu corazón? ¿Por qué pensamos que Dios no quiere concederte tus sueños y tus anhelos? ¿Por qué pensamos que Dios es un Dios tirano que está pensando que tú seas un robotcito que camine y que haga un títere que Él pueda manejar a su antojo para que tú no hagas lo que tú deseas, sino su voluntad? Porque creemos que su voluntad es la voluntad de un rey tirano, que si te ve haciendo lo contrario a su voluntad, entonces va a caer un fuego, rayo del cielo, que te va a exterminar. Dios quiere conceder los deseos de tu corazón. Que eso te quede claro. Entonces, cuando tú anhelas algo en tu vida y deseas algo en tu vida, y dices, ay, pero ahora mi papá quiere que sea monje, o que sea pastor, o que sea evangelista, ya me va a mandar al instituto bíblico, ya no quiere que yo sea ingeniero, médico, licenciado, o esto, o lo otro. El problema es que la mayoría de nosotros creemos que Dios está peleado con los deseos de nuestro corazón. Pero me encanta lo que dice el salmista, porque está haciendo una declaración diciendo, Dios te conceda los deseos de tu corazón y todo el consejo que ha salido de tu boca. Todo lo que has hablado, el Señor te lo dé. Todo lo que has dicho para bien, el Señor te lo dé. Y dice el versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. ¿Conceda Jehová qué? Todas tus peticiones. Hay gente que deja de orar, hay cristianos que dejan de orar porque oraron 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año, y dicen, ay, Dios no me escucha, y dejan de orar.
Y dice, ¿para qué oro si Dios no me oye? ¿Para qué le pido a Dios si ya le estuve pidiendo por 10 años, estuve pidiendo lo mismo? Pues a lo mejor la forma en cómo lo estás pidiendo está equivocada. Porque si tú le estás pidiendo a Dios, Señor, llévate a mi vecino de aquí, porque ya no lo aguanto, y el Señor dice, si me lo llevo se va a perder, el único que le va a predicar en la vida eres tú. El único testimonio que va a encontrarse de Cristo en la vida eres tú. Por eso no me lo he llevado, porque estoy teniendo misericordia de Él. Por eso quiero que siga ahí. Y tú le estás diciendo, Señor, llévatelo. Desaparécelo ya, Señor. Dios conceda las peticiones que tú hagas. Versículo 6. Dice el salmista, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. ¿En qué momento habla de condenación? Y está hablando de los deseos, de tus peticiones, de tus deseos, de tus palabras, de los consejos que salen de tu boca. De eso está hablando. ¿En qué momento Dios dice, te voy a castigar porque estás haciendo lo que no te mandé a hacer? Lo único que pasa cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios es que retrasamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Hace 8 días le hablaba de Jonás, ¿se acuerda? Al final Jonás terminó haciendo lo que Dios le dijo. Lo único que hizo Jonás fue retrasar el proceso, retrasar su propósito, retrasar su destino divino. Es lo único que le pasó a Jonás, retrasarlo. Pero al final terminó haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Yo hoy entiendo que lo único que pasó en mi vida fue que retrasé el propósito de Dios durante 23 años. ¿Cuántos años? 23. Es rápido. ¿Quién tiene menos de 23? Levante su mano. O sea, me llevé su vida perdiendo el tiempo haciendo algo que no debería de hacer. Y luego ya siendo cristiano, todavía me extravié otros 12 años. O sea que me eché 35 años. ¿Quién tiene menos de 35 años? Levanta su mano. O sea, me eché su vida extraviado, perdiendo el tiempo sin saber mi destino. Y luego ya una vez que entendí que no tenía que estar perdiendo el tiempo, son 35. Llevo 10 años descubriendo mi propósito. O sea, me eché 45 años perdido, sin saber mi propósito. ¿Quién tiene menos de 45? Levanten sus manos todos. Hay unos que ya levanté la mano, no se aflojó, levántala otra vez. O sea, me eché su vida, hermano, sin saber a dónde iba. Llevo 3 años alineando mi propósito. Y el último año, el año pasado, o sea que apenas voy empezando, ¿va? Bueno, el año pasado el Señor me tuvo que hablar desde un congreso a través del profeta, del doctor Morris Cerullo. No fue Morris, fue Gary Weston. Fue el hermano Gary Weston que dio una enseñanza en un congreso. Y en esa enseñanza, hermano, el año pasado, le estoy hablando del año pasado. Y el año pasado el hermano dio un mensaje que cuando yo lo oí, entendí que estaba arando con una yunta de 24 bueyes, teniendo los mismos resultados que si tuviera solamente una yunta o un buey. O sea, el que tenga 24 bueyes significaba más trabajo en una tierra más dura, en un propósito más pesado, pero que me estaba dando los mismos resultados. Y el año pasado en ese congreso, con todo el dolor de mi corazón, yo tuve que renunciar a los 24 bueyes. ¿Cómo le explico eso? Se me queda viendo con cara de que, ¿y dónde estaban, pastor? Porque nunca los ven. Nada más vemos su surito rojo. Pero hermanos, llevo un año enderezando mi propósito. Y créame que yo he visto mi vida y digo, ¿en serio? ¿Tantos años perdidos? ¿Cuántos años piensa echarse usted en encontrar su propósito? Ay, no, pastor, yo ya voy de salida, ya estoy más del medio tiempo, ya ¿para qué le busco? Ya voy a esperar que me caiga. Si me saco la lotería, bien, si no me la saco, pues ya igual, da lo mismo. Usted tiene que saber cuál es su propósito.
Dice el Salmo 145, versículos 15 al 20. Dice, los ojos de todos esperan en ti. ¿Los ojos de quién? De todos esperan en ti. Salmo 145, versículo 15 al 20. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. ¿A quién le da su comida a su tiempo? A todos. Ay, no, pastor, pero en África los niños se están muriendo de hambre. Sí. Entonces Dios no le da su comida a su tiempo a todos. Sí le da su comida a su tiempo a todos. Lamentablemente el ser humano acapara lo que no le corresponde. El ser humano retiene lo que no es suyo. Hermano, lo hacemos aquí. La Biblia dice, da conforme Dios te haya bendecido. Y retenemos más de lo que deberíamos retener. En lugar de darle a Dios de lo que Dios, conforme Dios nos ha bendecido. Y no reclamo, pero solamente es para que lo piensen. Versículo 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. No es cierto, pastor, es injusto porque en Medio Oriente se están matando. Eso no significa que Dios no esté haciendo su parte. El problema es que el ser humano culpa a Dios de que Dios no está haciendo su parte. Cuando es el ser humano el que está haciendo lo incorrecto. Versículo 17. Para la otra voy a recoger los celulares y los voy a echar a la ofrenda, a todos. No, y dicen, no, pastor, voy a recoger los celulares. Ya después se los devolveré, pero mientras los vamos a echar en la ofrenda. Pónganlo en vibrador, no pasa nada, no tengo problemas con que lo traigan. Pónganlo en vibrador. Justo es Jehová, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Cuánta gente dice, ay Dios, ayúdame? Dios, bendíceme. Dios, se persignan todos los días. Y salen a robar. Salen a defraudar a su patrón, a robarle al patrón de la caja, a hacer mal su trabajo. Y le dicen, Dios, bendíceme. Dice, por eso dice, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá, versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Entonces Dios te escucha, hermano. Y Dios concede los deseos de tu corazón. Pero hay un problema. Dios no puede ser burlado. O bueno, no es un problema, es una regla. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Tú no puedes decirle a Dios, bendíceme, cuando no crees en Él. No puedes decirle a Dios, ayúdame, cuando reniegas su nombre. Es como si yo me estuviera ahogando en el mar y gritara por auxilio y le gritara, veo un bote por ahí que va pasando y le grito, ayúdame, me estoy ahogando. Y resulta que cuando va pasando es un bote de pesca que huele, no huele, hiede a pescado. Entonces cuando yo lo veo y veo que está pasando y hasta cuando va pasando me llega el olor y entonces ya va pasando y digo, ay no, otro, pásele, me espero a que venga otro. O cuando ya me van a rescatar, no me gusta quien me está rescatando. Y no me gusta porque a lo mejor trae barba o se avienta con ropa y no es el musculoso que sale ahí en Baywatch y que el salvavidas ahí todo musculoso y en traje, en shortcito rojo que se avienta y me rescate. Ay, no es ese, yo quería al otro. Se aventó un gordito barbón y dice, él viene a rescatarme. Ay, no, gracias, otro por favor. O sea, el que no me guste cómo Dios opera y cómo Dios hace las cosas no implica que yo no necesite su salvación. A lo mejor a mí no me parece cómo Dios estableció las reglas,
ni cómo Dios dijo que funcionaba para que yo fuese salvado o para que yo fuese bendecido, restaurado por Él. A lo mejor a mí no me parece lo que Dios está haciendo, pero eso no significa que no lo necesite o que no sea Él quien me va a salvar. A lo mejor no me gusta lo que está escrito en la Biblia porque habla de cosas que a mí me gustan hacer, pero la Biblia me dice que no están bien, y entonces digo, no, ese Dios no me gusta, tráiganme otro que se ajuste a mis necesidades. Tráiganme otro que me guste lo que diga me convenga, que lo que diga no me exija, que lo que diga no me demanda. Por eso hay tantas religiones en el mundo, porque el ser humano ha adaptado a Dios a como le conviene, cuando es el hombre, el ser humano, el que se tiene que adaptar a Dios. Nosotros tenemos que ajustarnos a sus reglas, no Él a las nuestras. Y cuando Dios habla de salvación, de otorgar la salvación para todos, ¿para quién? Para todos. Y en el Nuevo Testamento dice que Dios no hace acepción de personas, que todo aquel que le busca, le encuentra. ¿Quién le encuentra? Todo el que le busca. Pero dice en Segunda de Crónicas, capítulo 14, me parece, versículo 7, o al revés, capítulo 7, versículo 14, no, ahí luego lo busca. Pero dice la Escritura que invocaremos su nombre y le buscaremos y le hallaremos, dice la Biblia, porque le buscaremos de todo nuestro corazón. No solamente que yo le digo, ay, ayúdame cuando me conviene que me ayude, o cuando necesito que me ayude. Por eso dice Santiago, aquellos que dicen, iremos y compraremos y negociaremos hoy y mañana, dice el versículo 14, de ahí de Santiago, del capítulo 4 de Santiago, versículo 14, dicen todo esto, de ir, comprar y hacer negocios, cuando no saben si mañana vivirán. Cuando no saben qué será el día de mañana. Y eso es lo que le pasa al ser humano. Cree que Dios no lo va a rechazar porque tiene ciertos planes en la vida. Yo me acuerdo cuando era muy joven, tenía como 14 años. Yo le dije a mi papá, estaba en un taller de teatro, en una casa de la cultura de la ciudad. Me encanta el teatro, me gusta mucho. A lo mejor porque soy muy dramático, pero iba yo a un taller de teatro. Yo estaba en un taller de teatro y montamos una obra. Se llama Canek. Es la historia de Canek, un líder maya, que vale la pena que lo lean alguna vez, es un libro, pero le hicieron obra. Y yo actuaba en el taller de teatro, y entonces me encantó, hicimos la representación, y yo era un español ahí, que conquistábamos América, y que... Muy padre la obra, muy padre la representación. Cuando terminó la representación, yo bajé tan contento porque la gente nos aplaudió, y yo no era el personaje principal era un compañero mío, que hacía de Canek. Yo era un español, el que conquistaba a América, porque representaba a los conquistadores de América. Y entonces nos bajamos, el maestro de teatro nos aplaudió, la gente estaba aplaudiendo, bien contento, todo padrísimo. Y lo más interesante es que lo hicimos sin escenario, o sea, no teníamos un escenario que nos ayudara para toda la representación. Así es que todo lo que hicimos y dijimos llevaba a la gente a imaginarse todo el resto. Cuando bajé de ahí, mi papá y mi mamá habían ido a ver la obra de teatro. Lo hicimos en la explanada municipal, mucha gente. Y yo me bajo y le digo a mi papá y a mi mamá, ya sé qué quiero ser. Y me dice mi papá, ¿qué, hijo? Quiero ser actor. Yo estaba tan contento con el aplauso, la emoción. Casi me faltaba que me estuvieran pidiendo autógrafo ahí a alguien. Un niño de 5 años que cerca, ay, dame tu autógrafo. Y estaba tan contento que cuando le dije a mi papá, quiero ser actor, mi papá casi me da un cachetadón. Me dice, ¿qué dices? ¿Para morirte de hambre? ¿Quieres ser actor para morirte de hambre? Y yo decía, ¿a poco se mueren de hambre? Yo veía los de Televisa, veía los del cine, me encantaba ir al cine, yo veía los actores de Hollywood
exitosos, famosos en la entrega de los Óscares y toda la parafernalia que hay alrededor de ellos. Bueno, pasó. Se me quitaron las intenciones de ser actor. El siguiente verano, porque eran cursos de verano, el siguiente verano fui a un taller de música. Y entonces hicimos una presentación de una rondalla de todos los que estábamos ahí. No, pues cuando nos bajamos nos aplaudían, hermano. Y entonces bajo del templete y le digo a mi mamá, ya sé que quiero ser cantante. Cuando se lo dije a mi papá me dijo, estás loco, te vas a morir de hambre, no. Y entonces mi papá fue trabajando en mí la idea de que yo me convirtiera en ingeniero. Me pareció buena idea, de hecho me gusta la idea. Pero resulta que cuando iba a mitad del camino, culpé a mi padre, cuando iba a mitad del camino de la ingeniería, culpé a mi padre de no haber terminado la ingeniería. Porque yo culpaba a mi papá y le decía, es que mi papá no me dejó ser actor. Yo hubiera sido un buen actor. Mi papá no me dejó ser cantante, yo hubiera sido un buen cantante, que no hubiera sido. Pero yo culpaba a mi papá de todo lo que no había sido, porque en ese momento no estaba logrando una meta. Cuando nosotros culpamos a Dios por lo que no hemos llegado a hacer, por no ser ricos, por no ser exitosos, por no ser buenos esposos, por no ser buenas esposas, por no ser buenos hijos, por no ser buenos estudiantes, por no ser lo que queremos ser, y culpamos a Dios y decimos, es que la culpa es de Dios porque Dios no me deja ser lo que yo quiero ser. No estamos considerando que Dios está dándote el deseo de tu corazón. No estamos considerando que Dios te está concediendo que logres ser lo que tú esperas en tu futuro. Lo que tú eres es el resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tus propios deseos. ¿Cómo cambio eso? El mismo Santiago nos lo dice. Lea conmigo. Versículo 15, capítulo 4, versículo 15. En lugar de lo cual, dice Santiago, deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cómo otra vez? Si el Señor quiere, viviremos. Primero necesitas la vida para poder lograr cualquier cosa. Que si ya estás muerto, pues aunque tengas muchos sueños. Si vivimos y Dios no lo permite, haremos esto o aquello. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que no queremos involucrar a Dios. No lo queremos involucrar. Y no lo queremos involucrar porque no nos gusta rendir cuentas. No nos gusta entregar cuentas. No nos gusta que se nos exija qué hicimos. Hace poquito mi esposa me decía, oye, me dijiste esto, esto y esto, acerca de unas cuestiones del trabajo. Fuimos a trabajar ahora en vacaciones y yo le había dicho a mi esposa, hablé con mi jefe y me debe tantos días y le trabajé este día también. Y entonces mi esposa me estaba aclarando acerca de los días que yo había trabajado y de los días que ahora me debían en mi trabajo para que pudiéramos disfrutar nuestras vacaciones de manera continua. Entonces, cuando mi esposa me está diciendo esto acerca de los días, por un momento me sentí cuestionado acerca de lo que yo había dicho y de cómo se lo había explicado, y que sentía que me estaba cuestionando mi esposa acerca de los tiempos que yo tenía en mi trabajo para descansar. Entonces, sin darme cuenta, porque no lo hice intencionalmente, sin darme cuenta, reaccioné a la pedida de cuentas que me estaba dando mi esposa. Es decir, mi esposa me está pidiendo cuentas acerca de los días y yo reacciono mal. Tan es así que empezamos a tener una discusión sin sentido, por algo que no tenía sentido. Y el problema fue que a mí no me pareció que me estuvieran pidiendo cuentas, no conscientemente, porque incluso ella sabe cuántos días voy a trabajar y cuántos días me presento al trabajo y cuándo voy al trabajo y cuándo no, ella lo sabe. Pero era una pedida de cuentas que me sacó en ese momento
de mi lugar de tranquilidad que me incomodó y que me hizo discutir con mi esposa. No estamos acostumbrados a entregar cuentas. Como cuando mandas a tu hijo a comprar algo y a tu hijo se le ocurre comprarse un chicle, un dulce, un chocolate. Y entonces llega y la última vez que tú compraste costaba 24 pesos el producto. Y ahora cuando llegó te costó 30. Y dices, ¿cuánto fue? ¿Y el cambio? Aquí está. Y hasta te dice, aquí está el cambio. Yo sospecho cuando mis hijos dicen, aquí está el cambio. Como para que todos se enteren. Digan, algo se gastaron. Y entonces ya les dije el secreto, chiva. Y entonces tú vas y le preguntas, oye, ¿cuánto te costó? No le estás diciendo porque dudes de su persona. Porque no había ningún problema en que se haya gastado 6 pesos en un chocolate. No hay ningún problema, es tu hijo. Además ya se lo compró, ya se lo comió. Hasta se viene atragantando, que no lo caches de que se lo compró. También trae el diente negro de chocolate. El problema no es ese. El problema es la reacción de tu hijo. Porque cuando dices, pues ¿cuánto fue? Pues 30 pesos, pues hay tantos 20. Y entonces se enoja. No por lo que hizo, ojo, no por lo que hizo, sino porque le estás pidiendo cuentas. Y el ser humano tiene esa actitud hacia Dios. El problema no está en lo que hiciste, porque lo que hiciste tiene perdón. Si hiciste algo incorrecto, Dios te perdona. Si hiciste y cometiste pecado delante de Dios, tuviste una mala actitud, renegaste de Él, blasfemaste contra Él, hiciste algo incorrecto, lo que sea que hayas hecho, Dios te perdona. El problema no es ese para el ser humano. El perdón de Dios ya fue otorgado y fue otorgado a toda la humanidad. El problema es entregarle cuentas a Dios. Ese es el problema. No nos gusta dar cuentas. Y entonces cuando vamos caminando en la vida y estamos lejos de nuestro propósito de vida y no queremos darle cuentas a Dios de lo que estamos haciendo, nos sentimos Jonás en el barco y decimos a Dios, mejor aviéntame al mar, yo soy el culpable, si me muero aquí, muerto el perro, se acabó la rabia. Incluso yo he escuchado a gente que le dice a Dios, ya, prefiero morir, Señor. No, que prefiero morir, no sea cobarde, no sea sacatón. Éntrele al ruedo, corrija su vida. Corrija lo que está mal. El camino fácil es renuncia, huye, aléjate. Jonás creyó que estaba haciendo algo valiente al alejarse de Dios y al que lo aventaran al mar y que ay, pobrecito, estoy sacrificándome. Dice Dios, no, mi hijo, tienes que cumplir tu propósito. Y va y lo escupe en Nínive, el pez, para que cumpla su propósito. Todo apestoso, lleno de algas, con olor a pescado, flaco, sin comer, sin fuerzas porque no había comido durante 3 días y 3 noches. Y llega a Nínive y empieza a decir, arrepiéntanse, y la gente se arrepiente. Porque estaba en su propósito. A nosotros no nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo está mal. No nos gusta. No nos gusta que nos digan que nuestra conducta esté equivocada. No nos gusta. No nos gusta que nos digan que nuestra manera de pensar es errónea. No nos gusta. A ningún ser humano le gusta. Y no nos gusta por una sencilla razón. Por soberbia. Cuando yo discutía con mi esposa de los días, me decía, pues ya, ¿no? Ya hay que quede. Ahí muere ya. Gracias, ok, ya. Mano, en la noche cuando me fui a orar, y yo estaba orando y le decía, Señor, aquí estoy, te alabo, y mire. Y sentía como una cubetada de agua fría sobre mí. Y otra vez, Señor, mira, aquí estoy, perdóname todos mis pecados. Y me dice el Señor, ¿puedo recibirte? Dice, ¿qué? No, aquí estoy, perdón. Me latigueaba en la noche con mi cinturón.
Si soy pecador, Señor, perdóname. Y eso me dice, no puedo recibirte por soberbio. ¿Qué soberbio yo? Tan humilde que soy. Casi me pongo por tapete de la humanidad. No he exigido nada en la vida, todo lo doy, Señor, soy tan misericordioso y generoso. Y el Señor me dice, no, porque cuando tu esposa te habló, tu soberbia te hizo discutir con ella. No quisiste entregar cuentas. Lea conmigo. Versículos 16 y 17. Santiago capítulo 4, versículos 16 y 17. Con esto termino. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe cuál es el problema de que no encontramos nuestro propósito en la vida? El problema es que no es que no lo conozcas. El problema es la soberbia. Nos sentimos soberbios como para no escuchar el consejo. Nos sentimos soberbios como para decir, ay, no me importa, el pastor está hablando, jajaja, Y entonces cuando tienes problemas de vida, mi esposa y yo platicábamos hace poquito y decíamos, si los hermanos nos escucharan, si la iglesia nos escuchara y pusiera atención a lo que decimos, les evitaríamos mucha pérdida de tiempo. Porque al final de cuentas, y esto te lo declaro proféticamente y apostólicamente, y como pastor declaro sobre tu vida, que aunque te vayas a hacer lo que quieras hacer, al final cumplirás el propósito de Dios. Ve y vive como quieras, pierde tu tiempo, haz lo que quieras con tu vida. Dale vuelo a la hilacha, despilfarra tu dinero, vive como el hijo pródigo, desgasta tu vida, pero al final volverás al Señor y cumplirás tu propósito. Pero lo que vas a lamentar en ese momento es haber desperdiciado tu vida. Yo lamento haber desperdiciado tantos años de mi vida. He escuchado a mis amigos que dicen, yo no me arrepiento de lo que viví. Yo sí. Recién, ustedes lo vieron en Facebook, publiqué unas fotos de mis amigos. Y me encontré con ellos y hablamos, y platicamos, y nos reímos de muchas cosas. Y ellos me recordaron cosas que yo había olvidado. Oye, Axa, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Y yo, no, ya ni me lo recuerden. Oye, pero tú no, ya no me digas, no me cuentes. Mejor te cuento de lo que estoy viviendo ahora. Y hablamos de muchas cosas de mi pasado, y recordamos muchas cosas de mi pasado. Pero algo que yo les decía a ellos, terminé hablando con ellos, les decía, lo que ha hecho una diferencia en mi vida es haberme acercado a Dios. Y uno de ellos me decía, ¿te volviste religioso? Le digo, no, me acerqué a Dios solamente. Y les dije a ellos, me arrepiento de no haberlo conocido antes. Me duele haber perdido tanto tiempo en mi vida, porque hoy mi historia sería distinta. A lo mejor los que ya están grandes dicen, y grandes no es porque sean viejos, tienen más años que algunos, pero no significa que sean viejos. Los que son más grandes, los que tienen más edad, a lo mejor piensan, pero ¿ya para qué, pastor? Hermano, Abraham empezó a construir a una nación a sus 100 años, con su hijo Isaac, a los 100 años. Ninguno aquí tiene más de 100 años. Algunos apenas le están llegando ahí a los 84, 85 años, ahí más o menos ahí van. Pero para los 100 todavía les falta. Y pensar que ya se terminó su historia es no haber descubierto tu propósito. Hoy quiero dejar esto en su corazón. ¿Cómo descubres tu propósito de vida? Deshazte de tu soberbia. Deshazte de tu soberbia. Empieza a mostrar humildad delante del Señor y decirle, aún no lo sé. Aún no he descubierto lo que me toca hacer.
Aún no he entendido. Mi esposa me decía, yo quiero saber realmente cuál es mi propósito. Quiero saber que estoy haciendo lo correcto. Quiero saber que estoy en el lugar correcto para hacer las cosas correctas. Hermano, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Te frustra cuando termine? ¿Te frustró el 2019 y digo, ay, es que no hice nada, este año ya se me fue y no hice nada? Y te frustró el 2019, que no te pase lo mismo para el 2020, porque el tiempo se va a ir otra vez. Y cuando llegue el final del 2020 no digas, ay, es que otra vez ya se me fue el año y no hice nada. Entonces hazte un propósito, bájale tantito a tu soberbia, creyendo que los deseos de tu corazón y que tus anhelos son más claros que los deseos de Dios y que los propósitos de Dios. Bájale un poquito a tu soberbia, empieza a entregarle cuentas a Dios, diciéndole, esta es mi vida, esto es lo que estoy haciendo, estoy viviendo de esta manera, esto está en mi cabeza, estos son mis pensamientos, Señor, escudriña mi corazón, endereza mis caminos. Él va a escuchar tu oración. Pídele al Espíritu Santo que hable tan claro y fuerte a tu vida, que sepas que lo que estás haciendo, que en el lugar en el que estás, haciendo lo que estás haciendo ahora, es lo que Él quiere para tu vida. Yo sigo trabajando. Todos los días, de lunes a viernes, voy a mi función, cumplo mi trabajo, cumplo con mi horario, pero yo sé que ese no es mi propósito. Voy y cumplo y lo hago bien. Y cumplo con ello y lo hago bien. Pero yo sé que ese no es mi propósito. Sin embargo, es la herramienta que Dios ha puesto en mis manos para tener un ingreso a mi familia y sostener mi casa. Mi propósito es otro y estoy trabajando en ello. Las enseñanzas que le damos aquí, los manuales que escribimos, los seminarios que estamos impartiendo. Ayudarle a usted a encontrar su propósito, ese es mi propósito. Dice en Colosenses el apóstol Pablo, queremos, oramos, suplicamos a Dios porque ustedes tengan un conocimiento pleno y alcancen todas las bendiciones que Dios les ha prometido en Cristo Jesús. Eso es nuestra oración. Descubra su propósito. Deje de creer que tiene el sartén por el mango. Ríndale cuentas a Dios. Dígale a Dios, esto es lo que estoy haciendo con mi vida. Hoy me levanté hasta las 10 de la mañana, Señor. Y no tenía ganas de ir a la iglesia, la verdad. Dígale al Señor. Sea honesto. Si vienes a la iglesia y estás aquí y tu cabeza no está aquí, sé honesto con el Señor y dile al Señor, Señor, mi cabeza no está aquí. Vengo todos los domingos y salgo igual de como entro. Sé honesto. No necesitamos aparentar nada con Dios. Usted no necesita aparentar con Dios que es un buen cristiano. A lo mejor aparenta con su familia o causa una apariencia con su familia porque delante de su familia hace todo lo correcto, pero fuera de su casa hay que se agarren. Alguien me dijo, ¿no tienes 2 perfiles de Facebook? Dije, no, nada más tengo uno. Ay, deberías de tener 2. Uno para los que te conocen y uno para los que no te conocen. Y eso es en redes sociales, pero en la vida misma, muchos tienen 2 perfiles. No necesitas vivir doble vida. Uno se cansa de vivir una doble vida. Y después no sabes si eres Juan en la casa y Pedro en la calle, y luego ya no sabes si eres Pedro en la casa o Juan en la calle. De rato te equivocas y haces las cosas incorrectas y tienes actitudes incorrectas porque estás tratando de aparentar algo que no eres. Sé lo que Dios dice que eres. Te garantizo que si tú haces caso a la voz de Dios, te puedo asegurar que más temprano que tarde encontrarás tu propósito. Ayudar a otros, servir a los tuyos, tener los recursos suficientes. Mis hijos me han dicho desde que son pequeñitos, papá, yo voy a ser millonario. Hermano, yo estoy orando porque sean millonarios. Pero ahora estoy orando no solamente porque sean millonarios, sino para que cuando tengan el dinero, ellos sepan qué hacer con él. Porque hay quienes tienen dinero, no, hermano, recibe 100 pesos y no sabes qué hacer con él. A mi hijo le regalamos una vez dinero. ¿Y sabe cuál era su anhelo en ese momento? Hace muchos años.
En ese momento su anhelo era ir a la dulcería del mercado y comprarse una bolsa de ¿cómo se llama? Reyerindos. Y fue al mercado, cuando recibió el dinero, ¿sabe lo primero que hizo? Fue ir a comprarse. Bueno, apartó su diezmo primero y luego fue a comprar sus reyerindos. Ya él los tenía en su escritorio. Tenía un traste ahí relleno de dulce. Cuando nos dimos cuenta había pasado que 1 semana, 2 semanas. Como 1 semana y ya se habían acabado todos. Por eso ahora le agregué a mi oración que sean millonarios y que sepan qué hacer con los millones. Si no, se va a comprar la fábrica de rellenitos. Dios no está peleado con tus sueños, ni con los anhelos, ni los deseos de tu corazón. Dios quiere concederlos, pero tienes que saber para qué lo quieres. Es que yo quiero hacer eso. ¿Y Dios ya lo involucraste en tu plan? ¿Ya está ahí en tu plan involucrado? Me decía mi esposa, hablábamos resulta que nos encontramos a alguien, y me dice mi esposa, ¿cómo? Y ya no está acá, y ahora está allá, y está haciendo, no, dice mi esposa. Me dice mi esposa, en vano el tiempo que invertí en ella para platicar. Si finalmente hizo todo lo contrario a lo que le dije. A veces nosotros damos un consejo, y yo lo veo, cuando damos un consejo nosotros, y hacen todo lo contrario que nosotros dijimos, yo pienso y me da tristeza, porque yo, si a mí no me escucharon, y eso que me están viendo, a Dios que no lo ven, ¿cómo lo van a escuchar? Porque anteponemos nuestro deseo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, antes que escuchar a Dios. Mi oración es que este año puedas descubrir tu propósito. El secreto es sencillo, sencillito. Bájale a tu soberbia y escucha a Dios. Solo eso. Muéstrate humilde delante de Dios. Búscale de todo tu corazón. Ora a Dios. Y no le digas a Dios, así soy y qué. Eso es lo que quiero y qué. Dile a Dios, muéstrame qué hiciste en mi vida. ¿Para qué son estas manos? ¿Para qué son estos ojos? ¿En qué debo de ocupar mis oídos? Ya no en tanto chisme de la comadre. Quiero escuchar tu voz. Que esta boca no sea para maldecir a mi familia, decirles que son blasfemar. Que mi corazón no guarde resentimiento, porque Dios no te hizo para guardar resentimiento. Hermano, bájele un poquito. Ese es mi propósito para este año. Mi propósito es que la próxima vez que mi esposa me diga, oye, esto, yo no me caliente como plancha. Dice, mi oración es escuchada, dice la pastora. Bajarle un poquito, poder entregar cuentas, sin que tengas que enojarte. Que si alguien te llama la atención o te dice algo al respecto, no te enojes, no te justifiques, no te defiendas. Bájale un poquito. Porque muy probablemente a través de esa llamada de atención, de ese consejo, de esa observación, de esa pedida de cuentas, Dios te esté hablando y te esté alineando hacia tu propósito. ¿Sí está conmigo? Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y dice, la autoridad está ahí para corregir con la espada al que hace lo malo. Y dice, ¡oh! Dios, ¿por qué puso verdugos para castigar? No. Pero también termina leyendo, dice, pero también está ahí para aplaudir y felicitar al que hace lo bueno. Entonces, aquel que te pide cuentas no está para juzgarte, sino para corregir cuando estás haciendo lo malo, pero para aplaudirte cuando estás haciendo lo bueno. Y la máxima autoridad en tu vida
que necesitas involucrar completamente es Dios. Vamos a orar, póngase de pie. Hay proyectos que tenemos dentro de la iglesia para este año, cosas que vamos a hacer, algunas las haremos con mucho trabajo y esfuerzo, algunas serán más simples porque las hemos venido haciendo. Pero nada de lo que hagamos serviría, absolutamente nada de lo que hagamos serviría si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y como pastor de esta iglesia y como pastor de este ministerio, me anhelo para este año y mi deseo de mi corazón es que como iglesia estemos haciendo la voluntad de Dios. Que si se acaba el mundo por la Tercera Guerra Mundial, usted se vaya al cielo. Que si no se acaba el mundo porque no hay ni siquiera Tercera Guerra Mundial, porque no pasa nada, y todo queda en una mala advertencia nada más, usted viva feliz y pleno también. Y que cuando termine este año diga, voy más hacia mi propósito, estoy menos lejos de donde andaba perdido y estoy más cerca de mi propósito. Que al menos este año usted sepa que está corrigiendo sus pasos. Y al menos tenga claro que no está caminando sin rumbo. Esta es una iglesia que no camina sin rumbo. Esta no es una iglesia que no sabe a dónde va, sabemos a dónde vamos. Y este año queremos lograrlo. Nos ha costado mucho trabajo, pero recibimos una palabra hace 3 días atrás, donde nos decía nuestro pastor y apóstol que hemos estado en un tiempo de preparación. Un día se las voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp. Y estamos en un tiempo de preparación, pero que incluso dice, todavía no termina este proceso. Cuando dijo eso, dije, ya quería que se acabara. Pero dice, estás a punto de explotar. Y todo lo que Dios ha puesto en tu interior está a punto de explotar. Y yo decía, ¿y si exploto? Y resulta que cuando exploto no hay nadie. Nadie a quien impactar. Nadie a quien enviar. Nadie a quien pedir que haga la parte que le toca. Si no hubiese nadie, en vano sería la explosión. Sería como un cohete, una explosión en un lugar desértico donde ni siquiera nadie escucha lo que pasó. Simplemente algo explotó, pero nadie se enteró. Yo no quiero que eso pase. Somos una iglesia con propósito y este 2020 tiene propósito. Y mi oración hoy por usted es que este año empiece a caminar hacia tu propósito. Y si ya sabes cuál es tu propósito, que empieces a construir por ello. Amén. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por tu palabra es verdad. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia y que tu bendición sea sobre de ellos, que ellos puedan experimentar, vivir y ver en su vida tu propósito, que ellos sepan, Señor, que no es en vano nada de lo que hacen, sino que al contrario, ellos están viviendo y caminando en lo que tú has diseñado para ellos. Quita todo estorbo, quita todo tropiezo, quita todo aquello que perjudica su visión, quita todo aquello que entorpece sus pasos. Y permite, Señor, que esta iglesia sea una iglesia humilde ante tus ojos. Que sabiendo hacer lo bueno lo hagamos. Que nos deshagamos de la soberbia. Que quitemos el orgullo de nuestras cabezas. Que quitemos la indiferencia, la apatía, y empecemos a mirar con tus ojos, creyendo, Señor, que tú nos has llamado a un plan mayor. En el nombre de Cristo Jesús.